Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en Ellas en las Urnas, miércoles 18 de marzo del 2024. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre agradezco que nos permita estar esta hora aquí con ustedes haciendo el análisis político feminista de esta contienda electoral 2024, donde cada vez los temas se suman y esperemos que esta hora que estaremos con usted nos permita precisamente poder abordar todos ellos. Así que, pues déjenme presentarle en primerísimo lugar a nuestras panelistas, que siempre me da un gusto que lleguen los lunes y poder compartir con ellas. Adriana Favela, ex consejera del INE. Bienvenida, ¿cómo estás, Adriana? Hola, buenos días y un gusto estar otra vez aquí con ustedes y un saludo a las personas que nos hacen favor de escucharnos. Muchas gracias, Adriana. Ivonne Melgar, periodista, una periodista de investigación extraordinaria en todo el trabajo que haces, mi querida Ivonne. Gracias, Lucía. Un placer, una alegría estar contigo, con Liz Ortiz, con Adriana Favela y adelante. Ellas en las urnas, es una alegría cada lunes. Y bueno, Lisbeth Ortiz Acevedo, nuestra jefa de información en CIMAC Noticias. Bienvenida, Lisbeth. Hola, buenos días de puente a quienes nos estén escuchando, muchas gracias. Así es, quienes pues están reposando, ¿verdad?, el debate del día de ayer en la Ciudad de México y también en Jalisco, que me parece muy interesante de entrada mirar a las mujeres en este debate discutiendo las propuestas que tienen para la ciudadanía, ya sea en la Ciudad de México, ya sea en Jalisco, pero bueno, la Ciudad de México, este centro neurálgico con enormes retos. Pues, ¿quién quiere iniciar su primera reflexión sobre el debate de ayer de Clara Brugada, Salomón Chertorivsky y Taboada? Creo que ya les cambié el nombre, ¿no, verdad? ¿O sí? Sí. No. Perfecto. ¿Quién quiere iniciar? A ver, ¿quién quiere iniciar? Ivonne, tienes cara de yo quiero arrancar. Oh, te iba a decir, arráncate tú, Lucía, para que nos provoques. Pues a ver, si quieren, creo que es un formato que se dio, digamos, en una mesa redonda, donde Clara y los otros dos contendientes me parece que pues se han llevado, por supuesto, las primeras planas de los diarios aquí en la Ciudad de México y de las reflexiones también en diferentes espacios noticiosos de lo que ocurrió ayer. Me parece que vimos un debate entre dos candidatos y un espectador, ¿no? Que era el de Movimiento Ciudadano, Chertorivsky, Salomón, él lo dijo, sus palomitas, etcétera, ¿no? Para poder ver precisamente los debates o dimes y diretes en ciertos momentos entre Clara Brugada y Taboada. Me parece que hay dos elementos que a mí me llamaron mucho la atención. Hay dos preguntas que ningún candidato, ni ellos ni ella respondieron. Uno tiene que ver la pobreza, que les preguntaron qué van a hacer, ¿no? ¿Cuál sería? Y lo otro que tiene que ver con el cobro de piso. Pero sin embargo no hubo ninguna respuesta al respecto. Lo que sí hay es propuestas de cómo hacer, por un lado, Clara Brugada, en términos de continuar con un proyecto político encabezado en su momento por la doctora Claudia Sheinbaum. Ella lo señaló en varias ocasiones, recuperar ese proyecto, ampliarlo y trasladar lo que hizo en Iztapalapa a la Ciudad de México, que tiene que ver con las 100 utopías que está proponiendo Clara Brugada, ampliar precisamente las vías de comunicación a través de 10 nuevas líneas de cablebús, de Metrobús y, digamos, la apuesta del Sistema Nacional de Cuidados o del Sistema de Cuidados en la Ciudad de México, que es también algo recuperado
que señalaba Clara Brugada de lo que hizo en la alcaldía Iztapalapa. Así que digamos que son como sus ejes, por supuesto, ampliar la inversión, ampliar también el número de personas trabajadoras formales. El agua es otro de los debates, pero el agua es de los debates que coloca Santiago Taboada, ¿no? En términos de que necesitamos que esta ciudad tenga agua, necesitamos ampliar el metro, hacer nuevas líneas del metro, necesitamos efectivamente que haya seguridad en la Ciudad de México. Y bueno, Salomón, insisto, que estuvo recuperando también desde su experiencia cuando fue en su momento funcionario público en esta ciudad y cómo esa experiencia la traería para la Ciudad de México. Digamos, este es el panorama. Sí se habló de las mujeres, sí, no fueron el eje central. Se habló de la importancia de garantizar una ciudad segura para el bienestar de las mujeres. Algo que me llama la atención en términos de Clara Brugada, al hablar del Sistema Nacional de Cuidados, señala dos cosas que me parecen importantes y que en diferentes momentos hemos hablado aquí en ellas en las urnas, que tiene que ver con que garantizar el bienestar de niñas y niños, pero también dejar en libertad a las mujeres para desarrollar proyectos propios. Entonces, cómo este Sistema Nacional de Cuidados no solamente va enfocado a las mujeres, sino también a garantizar un desarrollo infantil seguro, con diferentes momentos, es decir, no solamente la formación tradicional, sino también las artes, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que eso fue lo que vimos el día de ayer en términos muy generales, mi querida Ivonne, de lo que fue el debate entre estas tres candidaturas. Ahora sí. Voy. Gracias. Me parece un excelente resumen, Lucía Lagunes, el que nos has compartido. Diría de entrada el formato. El formato me pareció un poquito limitado, pero también muy interesante en el sentido de que estamos en una tensión permanente. A mí ya me tocó conducir un debate, el de Coahuila, el año pasado, y entiendo las susceptibilidades y la importancia que tiene un debate que no es periodístico, sino organizado y convocado por un árbitro electoral. Y en ese sentido, yo quiero hacer un reconocimiento público, ya lo hice en X, pero lo hago aquí, a Blanca Becerril y a Víctor Hugo Michel, porque creo que hicieron bien su papel como representantes moderadores de un debate del árbitro electoral de la Ciudad de México, que después de las experiencias del Estado de México, donde incluso una colega puso en riesgo su trabajo por cómo se le calificó o descalificó, y luego derivamos en un formato muy limitado y muy pobre, hoy creo que se preservó el bien superior, que era el debate. Hubo preguntas muy respetuosas de su parte y parejas e interesantes. Preguntaron del cobro de derecho de piso, preguntaron de los programas sociales, pidieron precisiones de la pobreza. Un aplauso y un reconocimiento para esa moderación. Se puede construir una moderación respetuosa y que represente a todos los ciudadanos. Esa es la aspiración cuando vamos a debates, y creo que eso tendremos que ver en otros sucesivos a nivel presidencial. En los roles de los personajes, me parece que para ventaja de ellos, todos tenían obra con que acreditar sus palabras. Y yo subrayaría lo positivo, porque creo que hay muchas cosas negativas de los tres, las palomitas insustanciales, el exceso de histrionismo en Clara Brugada a mí no me gustó, y creo que le faltó un poco más de claridad en defender a Santiago Taboada, cómo fue capaz de sobrevivir a un sistema de justicia que desde mi punto de vista en la Ciudad de México persigue a los opositores y no da justicia. Pero poniendo eso aparte, diría que yo me quedo con algo, queridas colegas y amigas, y a quienes nos escuchan. Me parece enorme avance que el Sistema Nacional de Cuidados haya estado transversal en todo el debate y que los tres supieran de qué estaban hablando, porque Salomón Chertoriski, es una lástima, es el mejor preparado como funcionario público,
y es el que menos posibilidades tiene, y es el que echó a perder con las palomitas su intervención, diciendo soy un espectador, pero pues es un ejemplo de lo que vivimos en la política en el mundo. Los más capacitados no son los que llegan, lamentablemente, a disputar el poder. Pero le sabe, le conoce, Sí. tenía una propuesta muy articulada de cómo lograrlo y le deja insumos a todos los participantes. Clara Brugada hizo muchas cosas en Iztapalapa, contrario a lo que decretaba el discurso oficial del presidente, mantuvo algunas estancias infantiles e hizo varias cosas del nivel de cuidados. Y creo que tiene cómo demostrar que le sabe al asunto. Y lo mismo Taboada. Taboada hizo algo relevantísimo que creo que debe tener el Sistema Nacional de Cuidados, que es ponerle atención a las escuelas en su funcionamiento, que las primarias y las secundarias sean lugares de estar para estar bien. Y hizo una reflexión interesante entre escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, escuelas bien equipadas con condiciones para las mujeres. Yo celebro esa coincidencia. Y me parece que eso es parte de lo que vamos a estar analizando porque es el tema que se está discutiendo aquí en la Ciudad de México también, y algo que me llamó mucho la atención de Clara Brugada es una ciudad de clase medias. Así que vamos a discutir precisamente regresando de esta corte. No se vaya, estamos en Ellas en las Urnas, volvemos. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas. Estamos hablando precisamente del debate que se realizó el día de ayer con las candidaturas que están compitiendo en esta Ciudad de México. Recuerde, estamos en el 106.1 en la Ciudad de México, pero también todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio, 97.3 de FM, los domingos a las 9 de la mañana por la Radio Ciudadana 660 de AM en el IMER, y nuestras colaboraciones en Tengo Otros Datos en Ibero 90.9 los miércoles a la 1:45 de la tarde, así que tenemos varios horarios, varios espacios en los cuales usted podrá seguir si no logró tener la transmisión completa, si no puede escucharnos los lunes, pues ya tiene una opción bastante amplia para que nos pueda seguir escuchando. Recuerde también que nos puede encontrar en el 55 60 60 55 71, que son los números de cabina. Y bueno, pues estamos analizando precisamente el debate que ocurrió el día de ayer. Adriana Favela, Lisbeth Ortiz, ¿quién quiere continuar en esta reflexión? A ver, Liz, tienes como que quieres levantar la mano, levantar la mano. Vamos, dale. Bueno, sí me atraviesa este debate porque vivo en la Ciudad de México y conozco problemáticas. Entonces, bueno, yo vi muchas cosas, sí. Desde los memes que me hicieron reír muchísimo, empezaron a conjuntar memes y memes de lo que se fue dando y también la sustancia. A mí me parece que lo que pasó ayer con Clara Brugada, para mí fue un mensaje donde se desmarca de la política machuna, machirula de Andrés Manuel López Obrador, donde le dice claramente... no solamente voy a retomar las estancias infantiles, sino las voy a aumentar, ¿no? Cuando habla eh, ¿cómo le llamó ella? El primer sistema público de cuidados, pero además dice, ¿no? Lo voy a engrandecer, no solamente lo voy a dejar eliminado, sino eso, que lo iba a engrandecer. Y da el contrasentido, desde luego, como bien decías, a la clase media. Y bueno, pues durante este sexenio, clase media había sido considerados los aspiracionistas y los denostaban constantemente a esta población. Entonces, me parece que lo que hace Clara en esa mesa es desmarcarse de esta política machirula de Andrés Manuel López Obrador, que fue muy fuerte al momento de llegar,
y que lastimó profundamente a espacios de apoyo para las mujeres como las estancias infantiles. eh, pero también me parece que Clara Brugada desaprovechó la oportunidad de hablarle a las mujeres. En la Ciudad de México, la mayoría de la población somos mujeres. Otra vez, somos casi el 52% de la población total. Y ahí tenía una oportunidad Ujú, importantísima y no la aprovechó en ningún ujú. momento. Incluso es de los temas que menos aborda cuando ese era el punto fuerte para mí de Clara Brugada y lo desaprovecha totalmente. Yo creo que le hicieron mucho daño a todos los candidatos, estos equipos que están detrás de ellas, porque incluso hasta estos armajos, ¿no? Teatrales para insultar, para denostar al rival, incluso eran tropezados, Mm. eh, eran leídos, mal leídos, ¿no? Entonces, en vez de aprovechar realmente para proponer, mal leían eh, para atacar a la otra persona. Y eso fue de los tres. Eh, no, realmente yo nunca sentí que se subieran a un ritmo realmente de propuestas, sino estos maltrechos guiones, la verdad le hacen mucho mal estos equipos de comunicación, de marketing político. Yo creo que en vez de atacar, la ciudadanía estamos pidiendo propuestas. Y yo muy pocas las escuché realmente. A Clara Brugada, el tema que más habló fue transporte y movilidad. Y Chertorivsky y Taboada lo que más utilizaron fue el tema de la agenda económica. Eh, y Y, desaprovecharon por completo por lo menos 8 temas de los que pudieron haber hecho verdaderamente propuestas. haber profundizado dentro del espacio que es corto, sin lugar Sí, a sí. dudas, pero esto que dice Lisbeth me parece que sí se sintió, es decir, una respuesta acartonada, especialmente en el primer bloque de preguntas, porque todavía no se sentían sueltos para poder responder y se notaba, y creo que se le notaba mucho más a Taboada, que tenía un discurso más cortito y siempre le quedaba tiempo, ¿no? Así como, y ahora que digo, es como cuando en la radio, en la televisión nos dicen que tenemos que alargar porque ya necesitamos ir improvisando, pero a ellos se les perdía, precisamente se les rompía el guión y ya no sabían con qué continuar, y eso me parece que a la ciudadanía nos da como, bueno, al menos en mi caso, como qué va a pasar si tienen que enfrentar alguna contingencia que se salga del guión en esta ciudad donde siempre hay contingencias, ¿no? Mi querida Adriana. Pues yo coincido con lo que han dicho mis compañeras, pero efectivamente, primero, hay que aclarar que a los partidos políticos y a las propias candidaturas, sean del partido político que sea y en cualquier lugar, no les encantan los debates, ¿no? Por eso siempre piden un cierto formato, y ya lo podrá comentar Ivonne, que es un poquito más ceñido a ciertas reglas, es acartonado, como también lo ha dicho Lisbeth. Entonces, así como que los debates que sea su máximo en el mundo, no lo son, porque ellos están cuidando, los que tienen ciertas ventajas, que no vaya a haber alguna circunstancia complicada en el debate que a ellos les pueda hacer algún tipo de daño. Entonces, por más que en el INE, en los institutos electorales locales se busca tener formatos más activos, donde realmente se pueda hacer un intercambio de propuestas y decir, a ver, esto está interesante, pero ¿cómo lo vas a hacer, no? Mm. No, muchas veces no se puede, pero porque están cuidándose, ¿no? Entonces creo que esa es la primera circunstancia. Luego, sí coincido también con lo que decía Lisbeth, en el sentido de que siendo Clara Brugada la única mujer candidata en la Ciudad de México, pues sí puede haber hecho muchas propuestas en relación con las mujeres, porque efectivamente se necesitan instancias infantiles, se necesita que las escuelas realmente funcionen, ¿no? Que les den una buena educación también, porque ahí hay otro problema. O sea, por ejemplo, yo he conocido personas que llevan a sus hijos a las escuelas públicas y les han tenido que comprar libros de apoyo porque las propias
profesoras y profesores piensan que ese contenido no es tan adecuado. Entonces, bueno, creo que ahí había muchas circunstancias. Y sí me llamó también mucho la atención que Salomón Chertorivsky, él mismo decía, oigan, aquí como que estoy, pero están nada más debatiendo y acusándose entre Clara Brugada y Santiago Taboada, y ya que estoy como espectador. Entonces, esto de las palomitas, pues a lo mejor puede ser muy llamativo, pero la verdad es que también él debió de haber hecho alguna circunstancia donde llamara también la atención de los demás, porque pareciera que el debate nada más era entre Clara Brugada y Santiago Taboada, y lo que decía el Chertorivsky, que me parece una persona, coincido, o sea, muy inteligente, tal vez no fue tan escuchado. Y yo creo que también el tema del agua, pues es un tema fundamental aquí en la Ciudad de México, porque son constantes los cortes del suministro del agua, y también importa mucho cómo se va a solucionar ese problema que nos afecta a todas las personas, ¿no? Con independencia en qué delegación se vive. Entonces creo que pues fue un debate interesante, pero siempre nos va a gustar más que haya un intercambio de ideas y que sea más fluido y no tan acartonado, ¿no? No, absolutamente. Me parece que, bueno, finalmente la ciudadanía tuvimos la oportunidad de mirar las candidaturas, mirarles, escucharles, porque digamos que hubo muchas propuestas o promesas, no sé exactamente cómo a veces calificarlas, de en caso de llegar, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Y yo voy a hacer esto, aquello y lo otro. Creo que hay un tema que los tres abordaron que tiene que ver, lo que estamos proponiendo implica recursos. Y lo decía muy bien Salomón Chertorivsky, es decir, necesitamos tantos millones para poder hacer esto que él estaba proponiendo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? ¿De qué manera? Y creo que tanto Santiago Taboada como Clara Brugada no tenían tan clara la respuesta de cómo conseguir los recursos para garantizar lo que se necesitaba. Digamos que Clara respondió con cero corrupción, hemos hecho muchas cosas con el mismo presupuesto porque somos honestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero construir 5 líneas, ya sea de cablebús, ya sea de metrobús, ya sea, eso De cuesta. metro. Claro, y cuesta mucho dinero. ¿Cómo le vas a hacer para construir 100 utopías? Cuesta, porque no solamente implica la construcción de los edificios, sino todo lo que hay alrededor. Me parece que ahí todavía quedó la deuda de cómo lo van a hacer y con qué recursos lo van a hacer y cómo efectivamente van a garantizar que esta ciudad sea la ciudad de derechos, la ciudad de libertades, cuando también hemos visto algunos retrocesos en ese sentido. Entonces, me parece que el debate es bueno, es el primero, hay que decirlo también. Nos faltan 75 días para llegar al proceso electoral y en medio de estos 75 días puede pasar cualquier cosa y por lo tanto, bueno, la ciudadanía tenemos que estar atentas a esto. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos con las conclusiones, ¿les parece? Y entrar con los otros temas que tenemos también sobre la mesa, estamos en ellas en las urnas. No se vaya, volvemos rapidísimo. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y estamos ya de regreso aquí en Violeta Radio. Recuerde que nos puede encontrar en las diferentes redes sociales, si anda por ex, @Violeta Radio_FM, y si anda por Facebook, Violeta Radio es la forma en que nos puede localizar. También nos puede dejar sus mensajes a través del 55 60 60 55 71. Y bueno, pues estamos ya cerrando con esta reflexión de lo que fue precisamente el debate, el primer debate entre las candidaturas para gobernar esta Ciudad de México, y les propongo, vayamos iniciando con esta conclusión. Lisbeth Ortiz, ¿te parece?
Bueno, yo hago esta propuesta a los equipos de marketing político que les permitan florecer más en su personalidad, porque terminamos de no ver más que guiones y mal leídos. Entonces, a mí me gustaría ver más su personalidad de cada uno de los contendientes y, y con ganas de escuchar el segundo debate. Y qué pena, la verdad, que se haya perdido esa oportunidad para los tres, sin duda. Bueno, Chertorivsky en automático dice, yo aquí vengo de espectador, ¿no? Él ya se eliminó de las posibilidades. eh, pero bueno, me gustaría mucho que pudiera suceder eso porque nos merecemos esta ciudad, la Ciudad de México, nos merecemos sin duda eh, políticas de calidad, políticos de calidad, y siempre, siempre, siempre me quedo con esta, sin importar en qué elección sea, siempre me quedo con esta cosa de cómo me gustaría encontrar políticas también que puedan tener la duda hacia su propio trabajo, decir también en qué nos hemos equivocado. A mí me gustaría mucho Mm. esa honestidad que la he visto en otros países y nunca la he visto en este país. ¿En qué me equivoqué? Porque O cómo lo Clara podría Brugada, hacer mejor, o cómo lo pude claro, haber hecho mejor, ¿no? Tapalapa parecía un dechado de maravillas. Y yo decía, bueno, sí hiciste cosas, pero también hay que asumir la responsabilidad. Y así en todos lados, también Taboada, o sea, tampoco tú construiste la alcaldía, es decir, se vienen años de construcción de esa alcaldía y que tú llegaste en otro momento de superación, de mejoría, es decir, no son las mismas condiciones en ningún momento las que vive Sí. Clara Brugada en Iztapalapa que en la Benito Juárez, ni siquiera la misma densidad poblacional, son casi 2 millones en Iztapalapa y medio Co- millón, me parece, y- en Benito Juárez, o sea, con historias es distintas, dos distinto, alcaldías, sí, que no podemos en sí, su momento comparar como si claro. fueran eso. ¿Se acuerdan de este ejercicio que hacíamos en la primaria de las mariposas que teníamos que dividir para entender la simetría? Pues exactamente no podemos Sí. comparar la alcaldía Iztapalapa, en la cual yo viví 9 años, o sea, sí sé de qué se trata, y Benito Juárez, que también puedo decir ahí, que ya tengo un ratito ahí viviendo en esa alcaldía. Ivonne Melgar, ¿con qué conclusión te quedas del primer debate de estas candidaturas? Me encanta lo que dice Liz Ortiz de los frívolo que puede ser esta obsesión de del marketing, ¿no? Que seguro les están diciendo, y tienes que decir el momento chilango, y tienes que decir, sacar las palomitas, y tienes que sacar tus cartulinitas, Santiago, de la nota donde dice que el derecho de piso y los pozos están secos por el crimen organizado. Es decir, toda esta preparación, ¿no? Que les impide efectivamente fluir. Entonces, ¿qué diría yo? Que vimos un debate entre la frivolidad, pero también la profundidad. Creo que ellos se hacen cargo de que el elector chilango es muy profundo, Mm. es muy conocedor, muy metido en las cosas, y creo que ellos le están hablando a los segmentos donde pueden jalar votos. Eso explicaría quizá, y me duele mucho que haya sucedido así, que Clara no le hable a las mujeres, porque fue tan fuerte el fenómeno Harfush que entonces ella tiene que quitarse esa parte de género y hablar de agua porque pues sí, que los jóvenes les importa y no, y las palomitas pues para los centelias, no sé, o para los más jóvenes, o sea, me parece verdaderamente obsesivo eso, pero tiene que ver con una disputa que es real. Hay una disputa del voto Mm. tan profunda que lleva a Clara Brugada a decir, voy por las clases medias, poniendo distancia, como ya lo señalaban ustedes, del discurso y del proyecto obradorista y de la propia Claudia Sheinbaum, que quizás así podríamos explicarnos un escueto tuit de felicidades Clara, más escueto que eso, a mí me daría miedo que una jefa o un jefe me salude, me felicite con ese tono tan escueto. Pero creo que tiene que ver con lo que dice Lisbeth Ortiz. No hay la capacidad todavía de ir hasta el fondo, de decir, yo voy por las clases medias porque no me pareció que López Obrador las defenestrara, no me pareció
qué se les descalificara, yo los quiero tener conmigo. Entonces, hay muy buenas noticias, pero todavía nos quedan a deber. Todavía. Mi querida Adriana, ¿con qué cerramos? Pues también, digo, me encantaría que los siguientes debates aquí en la Ciudad de México, pues fueran más, más activos, de verdad, de señalar muchas propuestas y sobre todo, y cómo lo van a hacer, porque también proponer sin decir de cómo lo voy a instrumentar y de dónde voy a sacar el dinero, pues es muy fácil, pero cuando ya tienes que dar esas explicaciones, creo que ahí se va, pues, de alguna manera complicando todas las cosas. Y yo ojalá también, pues que la gente siga estos debates, aunque no tengan el formato que nos encantaría, porque es la única manera también de ir Totalmente. conociendo a las candidatas y a los candidatos. Y también dejar de lado, pues estas frases que decía Ivonne, ¿no? O sea, sí hay frases que llaman mucho la atención o posturas como la de Salomón Chertoriski comiendo palomitas, ¿no? Pero realmente eso no te deja nada como ciudadanía, porque lo que tenemos que también es apostar por un voto informado, sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues hay que insistir y ojalá que los debates también que va a organizar el INE para la presidencia de la República, que son el 7 de abril, el 28 de abril y el 19 de mayo, pues también tengan un formato interesante y faltaría también ver qué sucede ahí para analizarles, ¿no? Pero sí, falta mucho todavía, como decías, Lucía, seguir con estas campañas electorales. Un debate además donde vamos a tener un panorama, digamos, distinto. En el de la Ciudad de México, 2 hombres, 1 mujer, y en la presidencia, 2 mujeres y 1 hombre. Entonces, no, me parece que eso también es interesante en términos de los mensajes simbólicos que se mandan, es decir, la presencia de las mujeres en el espacio público está y ya no lo podemos, digamos, no se puede hacer a un lado el lugar que nos corresponde a las mujeres en el espacio público y escucharlas. Me parece que es muy importante, especialmente para las nuevas generaciones. Y bueno, vamos a cambiar de tema, si les parece. Tanto Adriana Favela como Lisbeth Ortiz proponen 2 temas que se vieron el mismo día. Estaba revisando esta sesión del 13 de marzo del 2024 y ambos temas se vieron el mismo día con 2 resultados distintos. Por un lado, la discusión en torno a la violencia política que ha denunciado la diputada Montserrat Arcos en torno a su presidente, al presidente del PRI, y por otro lado, esta reflexión que se hace precisamente sobre un JDC, si mi memoria no me falla, que tiene que ver con las renuncias de las candidatas, ¿no? Las posibles renuncias de candidatas y cómo entonces tendría que estar. Así que esos son 2 temas que se abordaron en esta sesión, muy importantes ambos. Me parece que la reflexión que hacen dentro de cada uno es interesante en términos, por ejemplo, del tema de violencia política. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Dónde se ve en el partido? ¿Cómo se agota? Se entra al Tribunal Electoral. Liz, 2 minutos para poner en sintonía e irnos a una pausa. Ujú. Bueno, habíamos sacado la nota y lo habíamos estado abordando, incluso aquí en los espacios de Ellas en las Urnas, y hablábamos precisamente de la denuncia que hace la diputada Montserrat Arcos en contra del diputado, del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por una propuesta, porque fue propuesta para que eh, le diera la mitad de un presupuesto que se destinaría al liderazgo político de las mujeres. Pero a partir de que ella se niega para participar en ese esquema de moches, eh, bueno, pues se viene una arremetida violenta en contra de ella, que le cuesta que le quiten el espacio que ella ocupaba dentro del partido, pero no solamente eso, sino amenazas, en fin. Y ella genera una denuncia ante, entiendo que ante el INE, primero, y a partir de ese momento empezamos a registrar los pasos que seguía la denuncia y también la diputada. Bueno, pues nos encontramos este 13 de marzo, efectivamente, que el Tribunal Electoral, donde ella apela por sus derechos político-electorales,
Y le dice al tribunal que se declara incompetente para resolver la queja y le dice que es una situación intrapartidista, es decir, que tiene que regresar el caso hasta el PRI y me parece muy complicado y muy violento incluso para ella, porque ella está diciendo, dentro de mi propio partido a mí me violentaron y ahí está denunciando a los propios violentadores. Entonces, ¿cómo pueden ser juez y parte dentro del PRI si ellos son los que, voy a poner en supuestos, son los que le proponen este esquema? Es muy complicado. ¿Cómo puedes tú, como política, a dónde te haces? A eso me refiero. ¿A dónde buscas quien garantice tus derechos político-electorales ante el INE, ante el tribunal? ¿Cómo haces en este esquema? Y que eso es lo que tenemos que ver porque es parte de la reflexión que se hizo. Vamos a un corte de estación y volvemos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Regresamos a Ellas en las urnas aquí en Violeta Radio 106.1 de FM en Ciudad de México y a través de nuestras distintas retransmisiones en esa radio, en IMER, Radio Ciudadana y también nuestra participación en Ibero 90.9. Me parece, Adriana, que aquí hay un elemento bien interesante en la reflexión que hacen precisamente del caso, porque la pregunta era, ¿cómo hacemos? ¿No? Hay una parte que tiene que hacerse cargo los partidos en términos de atender cuando las denuncias de violencia política ocurren ahí y son instancias obligadas a revisar precisamente y hacerlo conducente. Si el partido no lo hace, entonces tendríamos que entrar a la autoridad electoral. Es como darle, me dio la impresión, el beneficio a los partidos de hacer un primer saque interno para poder atender las denuncias de las militantes cuando viven violencia política y generar las condiciones y en su momento ir a la instancia electoral. Sin embargo, acá entiendo es al revés. Primero, la diputada Arcos denunció dentro del Instituto Electoral y ahora la están regresando precisamente al partido político y no me queda claro, mi querida Adriana, y me gustaría que nos pudieras clarificar, una vez que pase lo que tenga que pasar en el Partido Revolucionario Institucional, ¿ella puede regresar a la instancia electoral o se agotan las instancias de posibilidad de justicia o de algún tema que pudiera ella tener? Pues sí es un tema muy interesante y creo que aquí también es una cuestión de entender, ¿no? Por ejemplo, sí, se plantea ante el tribunal quién es el órgano competente o la instancia competente para resolver este caso donde se está planteando violencia política contra las mujeres en razón de género respecto de esta diputada. Entonces, el INE recibe la queja, la manda al PRI y entonces la diputada federal, bueno, impugna esa determinación. La Sala Superior determina que se trata de una cuestión intrapartidista, o sea, de que algo que se puede resolver por las instancias intrapartidistas, tener una Comisión Nacional de Justicia partidaria, donde, bueno, pues no le integran en sí las personas que están denunciando, pero obviamente pues son personas que finalmente forman parte de ese partido político, ¿no? Pero entonces, bueno, se le da la instrucción de que sea el PRI quien resuelva. Pero obviamente lo que se resuelva en el PRI sí va a ser impugnable de manera directa ya ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y eso sí también hay que decirlo muy, muy claramente. De hecho, ahí también en las intervenciones ese día de la sesión se planteaban varias circunstancias. Decían, a ver, la violencia política la puedes plantear al interior de los partidos políticos cuando se trata de ser violentada por una persona que forma parte de un partido político. La segunda es vete al INE a través de un procedimiento especial sancionador cuando lo que tú deseas es que se sancione a esa persona y te ofrezcan una disculpa pública, que no haya medidas de no repetición. La otra instancia, que creo que es la más importante, es el juicio ciudadano. Y ahí sí pudieras ir directamente ante el Tribunal Electoral, dependiendo, o sea, la sala que corresponda, para poder ahí restituir
los derechos político-electorales violados. Y eso sí también es muy importante, porque si tú quieres, por ejemplo, que te restituyan hasta en tu cargo, a lo mejor la instancia o el medio tendría que ser el juicio ciudadano. Y obviamente, bueno, también hay una instancia a nivel penal para combatir la violencia política, pero pues ahí lo que vas a obtener es que a la Mm. persona que te violentó, pues igual le pongan una sanción o le priven de la libertad. Entonces, ahí también es interesante saber que hay todas estas estrategias. Ahora, ¿qué esperaría yo? Que el PRI resuelva lo más rápido posible y obviamente que la diputada pueda impugnar esa determinación. ¿Qué pasa cuando resuelven internamente a los partidos políticos? Que son pocas las veces en que ellos determinan que sí hay algún tipo de violencia, ¿no? O sea, eso también digo, hay que decirlo y no es algo nuevo, pero sí hay esta situación de que también se resuelvan por ellos mismos sus controversias internas, pero sí hay una impugnación que se puede dar después de que el PRI resuelva esta controversia y eso sí hay que dejarlo muy claro. Y me parece que esto final que comentas, Adriana, sobre las pocas veces que los partidos políticos realmente asumen la tarea que tendría que garantizarle a todas sus militantes el espacio político libre de violencia para que puedan desarrollarse plenamente, me parece que eso es muy, muy importante. Se une a este segundo punto, Adriana, que tiene que ver con las renuncias y lo que tienen que garantizar los partidos políticos, porque esos está también en la discusión de si se meten o no se meten y cómo se meten y qué tanto la autoridad electoral se mete porque esto es nuestro y solo nuestro y nosotros decidimos todo cuanto es. Cuéntanos a la audiencia de qué se trata esta otra resolución. Bueno, rápidamente, también en esa misma sesión, lo que hizo el tribunal fue confirmar un acuerdo del INE, donde en ese acuerdo dicen, a ver, si de repente, y perdón que utilice estas palabras tan coloquiales, todas las mujeres que forman parte de las listas de representación proporcional, llegan a renunciar, entonces, por ningún motivo a ese partido político que viva ese fenómeno se le va a poder dar una diputación, por ejemplo, de representación proporcional que se le asigne a un hombre. Y esto tiene su origen, y lo van a recordar mis queridas compañeras, en el caso de 2018 en Chiapas, donde de repente todas las candidatas del Partido Verde y otros partidos políticos renunciaron. Y entonces eso lo hicieron con el afán de que dijeran, bueno, pues sí, al Partido Verde le toca, no sé, una diputación de representación proporcional, y como no hay mujeres que, que las que encabezan la lista, pues entonces le paso ese lugar a un hombre. Nosotros hicimos una presión muy fuerte en ese momento desde el INE para frenar ese fenómeno, porque ya sabemos también en México que si dejas pasar una irregularidad en una entidad federativa, eso se te va a reproducir en todas las demás. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sacar en ese momento este acuerdo con esto mismo que les estoy platicando, y lo que sucedió en ese momento fue que como no podíamos probar que las mujeres habían renunciado por violencia, ¿no? Porque ninguna de ellas se animaba a decir, oigan, a mí me obligaban a renunciar, pero era muy curioso que todas renunciaran en el mismo momento. Entonces lo que dijimos, ok, o sea, yo no sé por qué renunciaban tus mujeres, pero lo que sí sé es que si esa diputación que te tengo que asignar la tiene que ocupar una mujer y no tienes mujeres que lo ocupan, entonces pierdes tu derecho a tener esa diputación de representación proporcional y se le pasa esa curul al partido que te sigue en votación y que sí tenga mujeres. Y de hecho en el 2018 eso pasó con el Partido Verde. Como ya no tenían mujeres, entonces perdió esa curul de representación proporcional a nivel local y se le pasó a otro partido político. Y esto lo llevamos en el 2021 a los acuerdos del INE y obviamente se replica para este 2024. Y la buena noticia es que la Sala Superior apoya este criterio porque es la única manera de frenar que los partidos políticos hagan este tipo, pues, de estrategias, pues llamarlos de alguna manera y no decir trampas. Y que algo que quiero recuperar de la argumentación que daba la presidenta precisamente del Tribunal Electoral, Mónica, en relación a esto. No se trata solamente de tener las candidaturas en paridad, se trata que esa paridad se traduzca en los puestos elegidos, en los congresos y en las tareas, digamos, legislativas, porque si no, entonces, ¿para qué tenemos este mandato constitucional y esto que se ha sido
pues tan peleado y tan discutido por los partidos y tan defendido, por suerte, por las consejeras del INE en su momento y ahora también por las integrantes del Tribunal Electoral. Ivonne. Creo que el Tribunal Electoral nos ha dado muchísimo en defender la paridad sustantiva, y ahí un ejemplo: Reyes Rodríguez Mondragón da la sentencia, es apoyada por la mayoría, creo que por todos, y dicen, ojo, siempre los partidos están tratando de escabullirse y en este caso no van a poder, va a tener que ser paritaria la representación de las mujeres en el Congreso. Siguiente paso, o sea, el tribunal sí está garantizando el acceso al poder. Lo que pasa es que el caso de Arcos, de Montserrat Arcos, nos está demostrando que para acceder al poder hay que estar bien con la partidocracia del club de Toby. Entonces parece un círculo vicioso, porque para pasar a las listas tienes que someterte a ellos, y si no te sometes, entonces no vas a las listas. Arcos no fue a las listas, siendo una de las mejores diputadas. Entonces yo sí creo que en este caso el INE sí debe ser un poco más duro, más fuerte en ejercer algo que a mí me encantó, como lo explicó Miriam Hinojosa cuando estaba aspirando a ser consejera electoral y pasó con el Consejo Técnico en la Cámara de Diputados. Ella hizo una alegoría que de verdad la voy a buscar para compartirla con ustedes, de por qué los partidos políticos deben ser instancias, instituciones de interés público y que de eso se debe encargar el INE y obviamente el tribunal también, pero de una manera más denodada, de una forma más profunda, ser más celoso el INE con el bien superior que es un partido, porque de verdad la magistrada Janine Otálora tiene razón cuando le dice a la sala superior, ella votó en contra de considerar que no era interés del tribunal el caso de Montserrat Arcos, y ella dice, no solamente violaron los derechos políticos de la diputada, sino de las mujeres del PRI, porque están queriendo meterse con su dinero para la capacitación. Entonces creo que ahí estamos entrampados en un círculo vicioso. Y que me parece que es parte de lo que esta democracia tiene que ir resolviendo, porque estamos hablando de eso, de democracia, de cómo vamos mirando los partidos políticos que no son cotos de unos cuantos, de los que tengan en su momento la dirigencia, llámense como se llamen, sino que tiene que ser unas instancias, como bien lo señalas, que lo has señalado varias veces, de interés público y tienen que rendir cuentas. Se nos ha acabado el tiempo, así que es momento de cerrar ellas en las urnas para volverlo a abrir el próximo lunes. Así que muchas gracias a las tres por estar esta mañana aquí con nosotras y gracias también a la producción que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Carnor, a Marlene Galván que realizó las cápsulas y también la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes a punto de las 11 de la mañana aquí en Violeta Radio. Muchas gracias. Gracias a todas. Un saludo. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.